Desarrollo de un backend para brindar servicios informáticos en Quito. Roles de usuario. El sistema completo cuenta con 3 roles de usuario: usuario administrador, usuario técnico y usuario cliente. ¿Cómo acceder al backend? Para acceder a los recursos generados por el backend, los usuarios deben ingresar al enlace que se presenta en pantalla. Endpoints de uso general. Estos endpoints son de uso general para todos los usuarios a excepción de la inicialización, ya que el primer grupo de endpoints tenemos el endpoint de inicialización solo para usuarios administradores y técnicos, donde ingresamos el email y la contraseña. Este endpoint nos da un access token que nos permitirá acceder a los recursos de algunos endpoints. El siguiente endpoint nos permite el cierre de sesión para todos los usuarios. El siguiente nos permite recuperar la contraseña al ingresar el correo electrónico. Este nos enviará un mensaje al correo donde nos permitirá redireccionar al back, que a su vez nos permitirá redireccionar al front para poder ingresar al formulario de reseteo de contraseña. El siguiente nos permite resetear la contraseña. Aquí se ingresa el token, el correo y la contraseña nueva con su respectiva confirmación. Después tenemos el endpoint de actualizar la contraseña. Es necesario estar autenticado para poder actualizar la contraseña. Para modificar perfil de usuario. El primer endpoint nos muestra el perfil del usuario. El siguiente endpoint nos permite actualizar el perfil. Después tenemos el endpoint de actualizar el avatar. Es necesario siempre ingresar una imagen. Endpoints para el usuario administrador. Gestión de solicitudes de afiliación. El primer endpoint muestra el listado de las solicitudes de afiliación sin atender. El siguiente endpoint muestra a detalle una solicitud de afiliación, devolviendo los datos de la solicitud y los datos del técnico quien la hizo. El siguiente endpoint crea la respuesta de la afiliación sin atender, donde se ingresa una de las IDs de la afiliación anterior. La observación solo es necesaria en el caso de rechazar la solicitud, y se ingresa 2 o 3 dependiendo si se quiere aceptar o rechazar la solicitud. Este endpoint envía correos al técnico informándole sobre si su solicitud ha sido rechazada o aceptada respectivamente. El siguiente endpoint muestra las solicitudes de afiliación atendidas por el usuario administrador autenticado. El siguiente endpoint muestra a detalle una solicitud de afiliación atendida por el usuario. Devuelve la información del técnico, la solicitud de afiliación y la respuesta del administrador. El siguiente endpoint nos permite actualizar una solicitud de afiliación. Este endpoint también envía los mismos correos que están en el endpoint de create, en el caso de que se desee actualizar la solicitud. Visualización de comentarios, sugerencias y calificación de los técnicos. El primer endpoint muestra el listado de todos los técnicos que están dentro de la aplicación. El siguiente muestra a detalle un técnico seleccionado, donde se puede ver la calificación promedio del técnico y los comentarios y sugerencias que ha recibido. El siguiente endpoint permite habilitar o deshabilitar al técnico. En el caso de que se desee deshabilitar al técnico, este enviará un correo avisándole por qué ha sido deshabilitado. Con el mismo endpoint también se puede habilitar al técnico. Y también envía un correo al técnico informándole que ya ha sido habilitado. Endpoints para el usuario técnico. Registro de usuario con perfil técnico. El primer endpoint permite registrar a un nuevo técnico, ingresando los datos que se muestran. La fecha de cumpleaños y el número de casa no son datos obligatorios. Este endpoint envía un correo que notifica al técnico que ha sido registrado. Solicitación de afiliación. No olvidar interpretar los estados de la afiliación como se muestra aquí. El primer endpoint muestra la información de la solicitud de afiliación hecha por el técnico autenticado. Trae la afiliación, la respuesta y los datos del administrador quien lo atendió. El siguiente endpoint crea la solicitud de afiliación, ingresando los siguientes datos. Los horarios de atención, el nombre del local y la dirección del local no son datos obligatorios. El siguiente endpoint permite actualizar los datos de la afiliación, solo si la solicitud no ha sido respondida o ha sido rechazada. El archivo es un dato obligatorio.
Gestión de servicios. Es necesario que el técnico esté autenticado para consumir estos endpoints. Hay que tener en cuenta el modo de atención y el modo de pago. El primer endpoint muestra los servicios del técnico autenticado. El siguiente endpoint crea un servicio. La categoría del servicio es un dato obligatorio. En esta API se puede ingresar una imagen. La imagen no es obligatoria. Si el técnico no está activo o no está afiliado, denegará la acción. Si el técnico no posee local e ingresó un modo de atención en local, devuelve el siguiente mensaje. El siguiente endpoint muestra un servicio seleccionado. El ID es uno de los servicios generados por el técnico autenticado. El siguiente endpoint permite actualizar un servicio seleccionado. El ID es uno de los servicios generados por el técnico autenticado. El siguiente endpoint permite habilitar o deshabilitar un servicio. Aprobación de contratación. Es necesario que el técnico esté autenticado. No olvidar interpretar los estados como se muestra aquí. El primer endpoint muestra las solicitudes de contratación para el técnico autenticado. Solo muestra las solicitudes en estado pendiente o en proceso. El siguiente endpoint muestra una solicitud de contratación sin atender a detalle. Devuelve la información de la solicitud de contratación, el cliente que la hizo y el servicio al que pertenece. El siguiente endpoint cambia el estado de la solicitud de contratación a aprobado. El siguiente endpoint permite cambiar el estado de solicitud de contratación a rechazado, solo ejecutando la petición. Es necesario ingresar una observación, donde se debe explicar el motivo del rechazo de la contratación. Este endpoint envía un correo al cliente, en el caso de que la solicitud de contratación haya sido rechazada. El siguiente endpoint finaliza una solicitud de contratación, ingresando los datos de la atención. El siguiente endpoint muestra las solicitudes de contratación finalizadas por el técnico autenticado. El siguiente endpoint permite marcar como pagada un servicio. Se ingresa una de las ID de algunas contrataciones finalizadas. Es responsabilidad del técnico marcar la contratación como pagada. Este endpoint envía el siguiente correo al cliente. El siguiente endpoint muestra una solicitud de contratación finalizada a detalle. Devuelve la solicitud de contratación, la atención, el cliente que la hizo y el servicio al que pertenece. El último endpoint permite actualizar una solicitud de contratación finalizada, ingresando los datos de la atención, visualización de comentarios, sugerencias y calificaciones de los servicios. Es necesario que el técnico esté autenticado. El primer endpoint muestra los comentarios, sugerencias y calificaciones a las atenciones realizadas por el técnico autenticado. También trae la calificación promedio del técnico. Endpoints para el usuario cliente. Iniciar sesión, cerrar sesión y recuperar contraseña del cliente. Iniciar sesión. Este endpoint permite iniciar sesión solamente para usuarios clientes. Registros de usuario para el perfil cliente. Este endpoint crea un nuevo cliente, ingresando la siguiente información. La fecha de cumpleaños, el número de casa y la cédula no son datos obligatorios. Este endpoint envía un correo que notifica al cliente que ha sido registrado. Visualización de servicios. No es necesario que el cliente esté autenticado. Hay que tomar en cuenta el modo de atención y el modo de pago. El primer endpoint muestra todos los servicios. El siguiente endpoint muestra un servicio seleccionado, junto a los datos profesionales del técnico responsable. Contratación de servicios. Es necesario que el cliente esté autenticado. El primer endpoint permite crear una solicitud de contratación de algún servicio. Se ingresa el ID de algunos de los servicios disponibles. Hay que tomar en cuenta el método de pago. Si es el caso que el servicio no cuente con el segundo método de pago, devuelve el siguiente mensaje. Gestión de solicitudes de contratación. No olvidar interpretar los estados como se muestran aquí. Es necesario que el cliente esté autenticado. El primer endpoint muestra todas las solicitudes de contratación hechas por el cliente autenticado. El siguiente endpoint muestra a detalle una solicitud de contratación. Si la solicitud fue atendida por el técnico, devuelve la información de la solicitud, la respuesta, el servicio al que pertenece y la información del técnico quien lo atendió. Y también si se ha subido un comprobante. Si la solicitud no ha sido atendida, no devolverá la atención y trae la información de la solicitud y el servicio que le pertenece. El siguiente endpoint permite actualizar la información. Solo permite actualizarla si el estado de la solicitud de contratación está en pendiente o cancelada.
Si la solicitud de contratación no ha sido atendida, no permitirá actualizarla. El siguiente endpoint permite cambiar el estado de la solicitud de contratación, solo ejecutando la petición. La misma API permite habilitar otra vez la solicitud de contratación. El cliente no puede cancelar la solicitud si ya ha sido atendida por un técnico. El siguiente endpoint permite subir un comprobante de pago. Se ingresa al ID de uno de los servicios de contratación que están en estado finalizado. La imagen del comprobante es obligatoria. Este endpoint envía un correo al técnico para notificarlo de la existencia del comprobante de pago subido. Comentar, sugerir y calificar los servicios. Es necesario que el cliente esté autenticado. El primer endpoint muestra el listado de las solicitudes de contratación sin comentar. El siguiente endpoint muestra a detalle la solicitud de contratación atendida, la información de la atención, la información del técnico que lo atendió y el servicio al que le pertenece. Por último, tenemos el endpoint que nos permite crear un formulario de satisfacción, ingresando comentario, sugerencia y calificación de la solicitud de servicio o contratación realizada. No es obligatorio ingresar una sugerencia. Espero que este video le haya servido para entender el funcionamiento del backend. Muchas gracias por su atención.